No estaba previsto firmar el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. ¿Puede contarnos cómo sucedió, quién decidió? ¿Fue usted quien se lo propuso al presidente estadounidense? Sucedió de manera bastante espontánea, después de varios días, ya que el presidente estadounidense estaba en Francia desde el lunes, para esta cumbre del G7 que permitió avances, creo yo, importantes. Y el acuerdo había sido concluido horas antes y debía ser finalizado. Hubo idas y vueltas entre la parte iraní y la parte estadounidense. Eso fue finalizado en las últimas horas de este G7 y es lo que los equipos decidieron. El presidente consideró que era mejor hacerlo, que fue bueno no esperar, que se pudiera firmar en estos términos y que comenzara un nuevo momento. ¿Entonces fueron los estadounidenses quienes quisieron hacerlo en Versalles? Es un acuerdo común. Hola. Y es algo bueno, y eso permite poner todo esto también en el marco de este G7 que permitió, en el fondo, ¿qué? Que la cooperación internacional vuelva a empezar. Y vamos a volver a este balance de este G7. De hecho, sí, usted saluda este acuerdo. Volveremos a él en detalle, este acuerdo de 14 puntos. Pero hay una primera cuestión que se plantea. Después de 108 días de conflicto, desestabilización de la región y riesgo de conflagración, ¿quién ganó esta guerra, señor presidente? No creo que se pueda decir que haya terminado. La situación la conocemos desde hace años. Nadie quiere, y Francia en primer lugar, que Irán consiga obtener la bomba nuclear, absolutamente. Por eso, en 2015, se firmó el primer acuerdo. Después fue denunciado en 2018 por Estados Unidos. Luchamos mucho. Y en el fondo, la posición que defiende Francia es: Irán no debe tener la bomba nuclear, ni capacidades balísticas, es decir, misiles de largo alcance, y debe dejar de desestabilizar la región, especialmente Irak, Líbano y Yemen. ¿Francia mantiene todo eso? Hay una guerra que comenzó. Es una cuestión, pero les digo que la respuesta no es inmediata, paso a paso, lo que intenté hacer en esta cumbre del G7 y lo que intento desde hace años. Estados Unidos decide lanzar esta guerra porque no están satisfechos con las negociaciones. Esto sucede a finales de febrero de este año. Lo que decimos en ese momento es que no vamos a participar en esa guerra. No compartimos los objetivos, ya que parecen poco claros. Y desde hace semanas hemos estado pidiendo el fin de los combates y la estructuración de futuras y próximas negociaciones. Y por lo tanto creo que es algo bueno. Por eso lo apoyamos. Porque lo que permite este acuerdo firmado es lograr un cese al fuego, y el alto al fuego también concierne al Líbano. En segundo lugar, la reapertura de ese estrecho de Hormuz. Y esta mañana, un barco con bandera francesa logró pasar por el estrecho. ¿Vamos a la reapertura del estrecho? Y eso tiene un impacto concreto en las economías. De hecho, el precio del petróleo empezó a bajar, y vamos a ver, en las gasolineras eso era esperado y forma parte de nuestro papel. Tercera cosa, ellos dicen, por 60 días que haya paz y que el Líbano recupere la paz, lo cual para nosotros es un objetivo muy importante. Por lo tanto, eso tiene que mantenerse. Y entonces vamos a estructurar la negociación. Al final de esos 60 días lo sabremos, para que todos tengan en mente lo que haremos respecto a lo nuclear y lo balístico, y si tendremos un Irán menos peligroso que antes. No sé decirlo hoy. Sé que, en cualquier caso, siempre es mejor tener un acuerdo que la guerra, especialmente cuando hay riesgo de escalada, y ese fue el caso. Es algo que nos permitirá ayudar al Líbano a retomar el control de su territorio, reabrir las carreteras importantes para nuestras economías e iniciar esta negociación. Pero en realidad es así. Si al final de 60 días no se aprueban todos los términos, podremos prorrogarlo. Pero entramos en una nueva fase de cooperación y diálogo, que es mejor que la guerra, me parece, un medio más eficaz para todos. En realidad, ¿cuál fue la dificultad de esta guerra desde el principio? ¿Cuál era el objetivo? Si el objetivo fuera destruir capacidades nucleares, ya habríamos tenido las operaciones de la primavera de 2020 y 2025, y entonces tenemos uranio enriquecido. Y esa es una cuestión clave fundamental en la negociación. Es necesario saber si la diluimos en el lugar o si la transferimos bajo el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Segundo objetivo podría haber sido decir, vamos a destruir todas las capacidades balísticas. Eso fue lo que se hizo. Pero Estados Unidos no dijo que la guerra había terminado, que lo lograron. Y así hubo una ambigüedad desde el principio y parecía que el objetivo podría ser un cambio de régimen. Pero no conseguimos un cambio de régimen con bombardeos. No hicimos eso. ¿Él entendió a Donald Trump? No voy a hablar por el presidente Trump. Lo que observo es que él tenía personas a su alrededor, en la esfera política, en casa, en la región, que lo empujaban a ir mucho más lejos y con mucha más fuerza. Y lo que veo es que el cambio de régimen es un objetivo que, en primer lugar, es alcanzado por los propios pueblos.
De cualquier forma, es en lo que creemos firmemente. Y de lo contrario, son operaciones terrestres masivas. Son meses, años de guerra. Y vean lo que ocurrió en Afganistán. ¿El cambio de régimen tuvo éxito después de más de 10 años? No. Por lo tanto, es necesario tener mucha humildad y lucidez. Por lo tanto, en relación con los objetivos que se buscaban, que eran legítimos, tenemos a Irán militarmente más debilitado, nuclearmente más debilitado. Simplemente tenemos una población que ha sufrido mucho en Irán. ¿Pero qué les dicen? Una población que también estaba en contra de su régimen y que se unió poco por nacionalismo, por patriotismo. Y por lo tanto pienso que toda la región necesitaba que se restaurara la paz. También pienso en los países del Golfo y la región afectada, a los que Francia ayudó mediante nuestros acuerdos de defensa, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, pero también Bahrein y Kuwait. Y así creo que necesitaba paz. Ahora yo diría, comienza una nueva etapa. Justamente en esta nueva etapa, estas cuestiones que mencionaste pueden resolverse en un cara a cara entre Irán y Estados Unidos. La cuestión nuclear, la cuestión balística e incluso algunos puntos de este acuerdo que me gustaría discutir contigo. Cuando supimos que en este acuerdo Irán obtendría el levantamiento de las sanciones, el desbloqueo de fondos congelados, un fondo de reconstrucción de $300.000 millones a cambio de promesas vagas de Irán sobre estos puntos. Entonces creo que no debemos llevarnos todo con nosotros. Sí, hay cosas iniciales que van a suceder que mencioné. Y por cierto, estamos disponibles para ayudar. Y con los británicos implementamos esta misión internacional. Así, podemos estar ahí, podemos enviar muy rápidamente, en 24 horas, nuestros cazas fragados. Por ahora, ellos desean gestionar, según los términos del acuerdo, y está sucediendo. Pero hay todo un trabajo. Podemos enviar a nuestros desactivadores de minas, nuestro portaaviones con las fragatas que lo rodean. También vamos a ayudar técnicamente a reabrir, porque tenemos experiencia en la gestión de ese estrecho, el Canal de la Mancha. Entonces, este es el primer elemento. El segundo sobre el resto de la negociación. Por eso debes notar que la posición que mantuvimos fue decir que no era una buena idea. Por eso no nos unimos a esta guerra. Ahora, hace una semana, donde estábamos, una guerra continua, bombardeos ocurriendo, en una posible escalada, y no hay lugar. O bien, no vamos a los mismos lugares donde en Francia no se dice, haz algo por el precio de la gasolina. Haz algo por nuestra economía. Vemos las previsiones mundiales, donde vimos que estaba disminuyendo. ¿Qué hay que hacer? ¿Por dónde ponemos el peso? Evidentemente, para hacer la paz. No retrocedo en las justificaciones de esta guerra. Si las compartiera, me uniría al esfuerzo de Francia. Solo digo que, en este momento, tenemos razón en felicitarnos, pues es el interés de la región y de Francia. También podría decir, como presidenta de Francia, que hay ciertas cosas que para nosotras son inaceptables. Es necesario hacer las cosas con método, con método. O sea, cuando hay una guerra y cuando es totalmente posible cesar el conflicto, ahí sí, decimos que sí. Después comienza una nueva etapa. ¿Qué es importante decir? Pero no, decimos lo que es importante para nosotros. Para nosotros no es sí y no hay vida, si no, no avanzamos en nada. De lo contrario, la historia sucede. Y es de hecho todo lo que este G7 mostró sobre Ucrania y la región. ¿Qué decimos entonces? Para nosotros es importante que el estrecho permanezca abierto de manera sostenible. Esto es lo que proponemos con los británicos, nuestra misión. Segunda cosa, decimos, el Líbano es importante y nosotros nos comprometemos. Y así, esta tarde vi al primer ministro libanés, él estaba a mi lado, volverá en unos días. ¿Qué debemos hacer? Eso es lo que propusimos al presidente Trump, algo en lo que estamos trabajando con varios países de la región. Movilizaremos a la comunidad internacional para ayudar al ejército libanés a retomar el control de su territorio. Segunda cosa, en ese acuerdo decimos, el cese al fuego en Líbano aplica para Hezbollah, aplica para Irán, aplica para Israel. Quien no es respetado hasta este punto. Las cosas han mejorado mucho en los últimos días, por lo tanto, se están produciendo algunos contratiempos, pero nada comparado con lo que conocíamos antes, así que la presión debe ejercerse sobre todos. Presión sobre Irán, presión de Estados Unidos sobre Israel, y en los términos de este acuerdo se prevé la retirada de las fuerzas israelíes. Y por lo tanto tendremos que construir. Francia desempeñó hace 2 años, cuando ya había habido una invasión del sur del Líbano, un papel importante y nosotros coordinamos eso. Aquí trabajaremos con Estados Unidos, con Líbano, con Israel, para construir la recuperación del territorio, la recuperación también de las armas de Hezbollah para las Fuerzas Armadas libanesas. Pero para eso, ¿qué debemos hacer? Escúchenme. Si tienes respuestas para todo o dudas sobre todo, te dejo en paz. Pero es necesario que tengas paciencia y que tengamos humildad.
¿Qué hacemos concretamente? Entonces, sobre Líbano, retomaremos las cosas y movilizaremos los fondos de la región y de la comunidad internacional para ayudar a esas fuerzas armadas libanesas. Y finalmente está la negociación sobre el programa nuclear iraní. Esta negociación va a comenzar entre Estados Unidos e Irán, como en 2015. Sin embargo, para que esto termine, Alemania, el Reino Unido y Francia son indispensables porque somos nosotros quienes podemos levantar las sanciones internacionales que se deciden en el marco de la ONU. Luego somos una potencia con experiencia, se nos asociará. Y lo que sugería a los Estados Unidos fue asociar a todos los países de la región, pues esta guerra demostró claramente una cosa: todos los vecinos de la región son víctimas. Por lo tanto, deben estar asociados a este acuerdo de paz duradera. Estamos al inicio del proceso, no todo está resuelto. Hay interrogantes, hay muchos, y yo los comparto. Pero ¿cuál es mi papel? Actuar, proponer, estar al mando. Solo me gustaría hacer una observación sobre la actitud de Benjamín Netanyahu, quien ya dice claramente que quiere mantener sus tropas en el lugar. Donald Trump, que lógicamente tiene buenas relaciones con el primer ministro israelí, lo llamó esta tarde pidiéndole racionalidad. ¿Esa es la palabra que ustedes también usan? Yo diría que debe demostrar espíritu de responsabilidad y racionalidad. En general, pienso que hoy el primer ministro Netanyahu no tiene una política. Él logró resultados de seguridad reales, defendió a su país contra amenazas. No estuve de acuerdo con él sobre lo que hizo en Gaza muy pronto, ya que considero que no luchó solo contra un grupo terrorista, lo cual era legítimo después del ataque del 7 de octubre de 2023, sino que también afectó a poblaciones civiles de manera injustificada. Pero la política que sigue llevándose a cabo en Gaza, la política que se lleva a cabo en Cisjordania, con nuevas y continuas colonizaciones y actos absolutamente inadmisibles, y la política que se lleva a cabo en el sur del Líbano, a largo plazo, es contraria a los intereses de Israel, ya que alimenta el resentimiento y la violencia de todas las poblaciones de la región. Y por lo tanto, hoy eso no puede suceder de un día para otro. No subestimo que Hezbollah sea un riesgo para Israel. Es verdad. Y es por eso que, en este acuerdo, lo que tenemos que finalizar es cómo el Líbano retoma el control de las armas y, fundamentalmente, garantizamos la seguridad de Israel. E Israel debe estar asociado a eso. Pero su seguridad no puede ser garantizada por la conquista de territorio vecino, y eso es muy importante. Señor presidente, y así... El presidente Trump, para responder a su pregunta, marcó en los últimos días un cambio de actitud respecto al primer ministro Netanyahu. Y creo que solo en estas condiciones podremos construir la paz. Solo una palabra más sobre el estrecho de Hormuz, porque todavía hay mucho en juego ahí hoy. ¿Qué garantía tiene de que el estrecho de Hormuz no será, al final de estas negociaciones, estos 60 días de negociaciones, de alguna manera privatizado o bloqueado por los iraníes, que ya dicen que usarán tarifas de servicio, cobrando una especie de peaje? Primero, no obtuvimos garantía, ya que no es un acuerdo en el que Francia participe. Presionamos para que eso sucediera y se hiciera. Llamé durante todos estos meses, tanto al presidente Trump como al presidente Pezeshkian, con el objetivo de que termináramos este conflicto y nos sentáramos a la mesa para discutir y negociar de forma productiva. Pero hoy no fuimos nosotros quienes firmamos este acuerdo. Prevé la reapertura incondicional por 60 días. Lo que vimos esta mañana va en la dirección correcta. Vamos a verificarlo. Después, para mí es un tema de discusión. El presidente Trump, me dijo ayer, el acuerdo es muy claro, será reabierto, sin tarifa, etc. Y el derecho internacional es claro al respecto. Tanto el derecho como la práctica internacional significan libre circulación y no tarifas, ni pagos de servicios, etc. Y eso aplica desde el Canal de la Mancha hasta Malaca, pasando por Bab el-Mandeb. Es importante que se respete. ¿Eso significa un regreso a la normalidad en los precios de los combustibles para los franceses que lo están viendo? Escuche, yo soy prudente. Le digo lo que podemos hacer y por qué. Tiene razón al decir que este acuerdo genera interrogantes. Y por lo tanto, seremos vigilantes y haremos todo para elevarlos paso a paso. Pero la firma de este acuerdo bajó inmediatamente los precios. Habían subido, los precios volvieron. Debería haber sido de alrededor de 80 u 81 dólares por barril hace poco tiempo, o un poco menos. Y por lo tanto, los precios en las gasolineras, algunos empezaron a bajar, van a bajar. Y ahora es necesario que se estabilice. Si lo estabilizamos, bajarán. Y entonces vamos a reactivar las capacidades de producción. Y al mismo tiempo, y esa también fue una decisión de este G7, es necesario aprender de lo que pasó. No podemos depender todos de este D3.
Y entonces decidimos financiar juntos todas las rutas alternativas. Es decir, que el petróleo y el gas puedan salir por el otro lado de Hormuz, en territorio de los Emiratos Árabes Unidos, a través de Fujairah, que también puedan salir por gasoductos y oleoductos a través de Arabia Saudita y luego de Egipto hacia Europa, que puedan salir a través de Irak, Siria y Líbano para también llegar al mar Mediterráneo. Es decir, diversificar nuestras infraestructuras energéticas para depender menos de este estrecho de Hormuz y de su paso para la seguridad. Porque de lo contrario, damos un instrumento de presión y eso es algo que los iraníes descubrieron claramente en la guerra. Y hubo presión, especialmente en la economía, previsiones de crecimiento a la baja y la inflación al alza. ¿Cuál es el costo de esta guerra para la economía francesa? Es muy pronto para decirlo, aunque las previsiones se revisen a la baja. Al mismo tiempo, las previsiones y los resultados de los últimos 2 años se revisaron al alza para nuestra economía. Buenas noticias. Si logramos estabilizar aquí, las previsiones que vimos hace algunos días serán revisadas al alza, ya que ellas mismas se basaban en precios del barril que estaban por encima de $100 para el segundo semestre de este año. Por lo tanto, no quiero abrumar a la gente con números, pero aún es pronto. Guerras como esta pesan en nuestras economías, por eso también económicamente es bueno detener la violencia. Después, en el contexto económico mundial, Francia resiste mucho mejor que nuestros vecinos y las grandes economías vecinas. Y Francia en estos últimos años ha consolidado un crecimiento notablemente superior al de Alemania e incluso al de Italia. De guerra en guerra, de crisis en crisis, hablemos de Ucrania. Hoy vimos que Ucrania alcanzó una de las mayores refinerías rusas, de hecho, no muy lejos de Moscú. ¿Ucrania está ganando esta guerra? Escucha, Ucrania resiste con una valentía, una capacidad de innovación y de producción militar que asombra desde el primer día a todos los observadores. Y por lo tanto está resistiendo muy bien y mucho mejor de lo que se preveía. Desde hace más de 4 años y medio, lamentablemente cada 3 meses, los especialistas nos dicen que van a colapsar, que no van a sobrevivir al invierno, etc. No solo sobrevivieron al invierno más terrible que hayan conocido, sino que también recuperaron algunas zonas de territorio. Y en la guerra tecnológica que se está librando, tenemos una línea de frente, esa famosa zona de muerte que es terrible a lo largo del Donbass y que baja hasta Crimea. En esa zona se trata de una guerra de drones. Evidentemente una guerra donde los hombres luchan, muchas muertes, enormes pérdidas, de hecho muchas pérdidas rusas. Cada mes, más de 30.000 hombres son neutralizados del lado ruso, heridos o abatidos, imagina. Pero tenemos hoy en día una guerra de drones. Y en esta guerra, la capacidad de producción ucraniana es verdaderamente asombrosa. Y eso, Donald Trump lo comprendió, evidentemente. Fue lo que contó, dijo que durante este G7 hubo un punto de inflexión en el que Donald Trump comprendió que Ucrania podía tener ventaja en el terreno. ¿Y considera a Vladimir Putin un perdedor? Una palabra que él usa con frecuencia, alguien que fracasó. O escucha, creo que lo más importante de todo lo que pasó durante este G7 es que logramos reunir a todos, incluyendo a los socios económicos clave de lo que llamamos G7, además Corea, India, Kenia, Brasil, Egipto, y que hubo una fuerte voluntad de todos de cooperar en los grandes temas. Y creo que lo que vio el presidente Trump fue que podemos estar en desacuerdo en todo, pero cooperar sí, unirnos, es útil para él en Medio Oriente, también es útil para Ucrania. Lo que él ve es que, en el fondo, cuando llegó, pensó que Ucrania iba a perder. Por eso quería hacer una paz rápida. Recuerda, enero, febrero de 2025. Él pensó que era una eternidad. Él pensaba que Ucrania iba a perder. Las cosas iban mal en el Salón Oval con el presidente Zelensky. Hace menos de un año, hubo una reunión cumbre entre el presidente Trump y el presidente Putin en Anchorage, donde casi se presentó un acuerdo para decir, vamos a entregar territorio ucraniano que aún no ha sido conquistado. Luego, vamos en comitiva a Washington en agosto para decir, esto no es posible, lo intentamos. Sí, se ha recorrido un camino enorme. Ese camino es la victoria de los ucranianos en su capacidad y credibilidad. El presidente Trump vio que todo lo que le decían era falso, que iban a colapsar, que no iban a sobrevivir el invierno. Tenía frente a él personas valientes e innovadoras a quienes respetaba. Lo segundo, él vio a los europeos asumiendo sus responsabilidades. Lo que hicimos en estos últimos meses, la construcción de esta coalición de voluntarios armados que estarán en el desfile del 14 de julio, son los europeos con algunos aliados canadienses, japoneses y australianos que junto a Ucrania dicen, vamos a construir estas garantías de seguridad después de la paz, no es una carga. Y los Estados Unidos dicen que estarán ahí para garantizar eso.
Y la tercera cosa es que él también vio que Rusia no cumplía con sus compromisos, y donde había una Rusia diciendo, sí, yo quiero paz. Él entendió que esa paz de ellos era una capitulación ucraniana, y entendió. Entonces sí, hubo un cambio real en esta cumbre del G7 que debe ser saludado, un avance. Pero ¿quién llegaría al punto de que Donald Trump pudiera en algún momento presionar a Vladimir Putin? ¿Crees que llegó a ese punto? Escucha, ¿que Rusia? Creo que una de las consecuencias de lo que está pasando en el Oriente Próximo y Medio, es la caída de los precios. Otra consecuencia es que se liberarán volúmenes, permitiendo ejercer presión nuevamente sobre lo que sale de Rusia, para lo cual se hizo una excepción en la guerra por parte de los Estados Unidos. Y estoy convencido de que el presidente Trump aumentará el compromiso para ayudar colectivamente a Ucrania en este esfuerzo de guerra, tanto para defenderse y proteger su territorio, como para disuadir a Rusia con elementos de inteligencia importantes, pero también para ejercer más presión sobre Rusia y su economía, y para llevarla de vuelta a la mesa de negociaciones. No en posición de solicitante, no aceptando términos de paz que sean una rendición, sino permitiendo construir una paz duradera y sostenible, con un acuerdo territorial aceptable para ambas partes y decidido solo por ellas dos, con garantías de seguridad. En este sentido, es un avance real y significativo. ¿Y la calidad de la discusión que ocurrió entre el presidente Zelensky y el presidente Trump? Y por primera vez desde su elección, la convergencia y el consenso encontrados entre los europeos, Canadá, Japón y los Estados Unidos, eso representa un avance importante en estos últimos días. Solo rápidamente ustedes tomaron iniciativas, los europeos, Francia, para fomentar este diálogo necesario. Ustedes me dirán qué piensan sobre eso, entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Lo presionamos constantemente, pero me veo obligado a constatar que, por ahora, es rechazado por Rusia, por lo tanto continuaremos impulsándolo. Pienso que lo importante ahora es que Rusia pida seriamente este diálogo de manera constructiva. Pero el presidente Zelensky le dijo al presidente Trump y a mí, estoy listo para que el presidente Putin se acerque, por ejemplo, en Ginebra, en un marco de la ONU, y que mientras estamos en Evian podamos ir a verlo. Así que la oportunidad no se aprovechó, ¿verdad? Como se dice popularmente, el presidente Putin no la quiso. Creo que ese diálogo es más importante que nunca. Veo que Rusia hoy no está lista, pero también veo que Estados Unidos se involucra con nosotros en esa lógica. Y vi al presidente Trump, pero también a su ministro de Relaciones Exteriores, el secretario Rubio, extremadamente claros sobre lo que estaban dispuestos a avanzar y los términos de la discusión, así como los plazos. Incluyendo en sus relaciones con nosotros. No siempre es fácil seguir la posición de los Estados Unidos respecto a Europa. Y durante esta cumbre del G7 vimos claramente que intentó suavizar las cosas con Donald Trump, evitando temas delicados como el calentamiento global, cuando Francia se está asfixiando en este momento. El señor presidente logró que él retrocediera en sus amenazas de impuestos sobre los vinos franceses, lo cual tiene un impacto significativo. Sí, entonces tienes razón. Hay temas en los que no estamos de acuerdo. Hay temas en los que no estaremos de acuerdo. Igualdad entre hombre y mujer, el clima. La relación con el derecho internacional no son temas menores. Dedico una parte al clima, hablando de temas importantes. Quiero realmente exhortar a todos nuestros compatriotas que nos escuchan a que tengan mucha vigilancia, que cuiden a los mayores, a los vulnerables, así como a los niños, y que sigan bien todas las recomendaciones del gobierno, porque son días difíciles los que estamos viviendo, y por lo tanto es necesario cuidarse mucho y escuchar los consejos. Cierro este paréntesis. Es verdad que no estamos de acuerdo con eso, pero soy pragmático. Por lo tanto, intenté tener el G7, donde involucré a los estadounidenses en todos los lugares donde podríamos tener acuerdos. Y mira, Ucrania no estábamos de acuerdo, pero llegamos a un acuerdo. En el cercano y Medio Oriente no estábamos de acuerdo. Teníamos a Estados Unidos queriendo atacar, lo encontramos y lo apoyamos. ¿Y sobre el vino francés? Ya voy a llegar a eso, pero sobre el cáncer, sobre la salud. Piensa, sí se divulgó un texto muy importante. Lo digo porque es un tema que afecta a millones de nuestros compatriotas. Por primera vez en el G7 hubo un acuerdo sobre el cáncer, para compartir datos. Es fundamental, especialmente en los cánceres pediátricos o en los cánceres más graves. Es un gran avance de este G7 sobre los minerales críticos y tierras raras. Allí, logramos acuerdos que los especialistas consideraban muy difíciles de alcanzar antes. En la relación bilateral, el estilo siempre es un poco provocador. Más precisamente, es una forma de amenaza para establecer una relación de poder. Por lo tanto, ya habíamos tenido esa discusión antes.
La primera hora y media de esta cumbre del G7 antes de comenzar la discusión fue de diálogo bilateral. Preparamos todo. Me preparé sobre Ucrania, Medio y Cercano Oriente. Después hablamos sobre el comercio. Y le dije al presidente Trump que es cierto. Le dije primero, existe un acuerdo alcanzado, firmado y aprobado en Europa. Estabilidad ahora. Tengo una preocupación. La economía china no venga a atacarnos a nosotros. Es contraproducente para ustedes. Eso no resuelve las cosas. Él escucha, de todas formas. Después le digo, ahora introduce un nuevo debate, el impuesto digital. Y si no lo retiran, cobra el impuesto sobre el vino francés. Primero digo, ustedes no son justos, porque hay, creo, 8 países que implementaron el impuesto digital. Entonces, ¿por qué? Y después expliqué por qué hicimos este impuesto digital, porque algunos grandes grupos que venden muchos servicios a nuestras empresas ganan mucho dinero, pero no pagan impuestos. Dije, de lo contrario. Y entonces decidimos empezar a trabajar. Entonces nos calmamos. Esa es la discusión. Hay palabras que salen. Quiero tranquilizar al sector. Las vinícolas saben que siempre estaré a su lado, apoyándolas. Luchamos al lado de Coñac en China. Luchamos hace algunos años por el rosé en Estados Unidos. Luchamos ahora pacíficamente. Y la conversación que tuvimos y el momento bilateral que tuvimos ayer no es el estado de ánimo de alguien que te va a poner impuestos. Por otro lado, vamos a aclarar las cosas y empezar a trabajar con la administración estadounidense para mostrar que debemos gravar a esos grupos que hoy no pagan impuestos en nuestro país. Y así, si se trata de un impuesto mínimo, encontraremos la manera técnica. Hablemos de impuestos. Pero mira, eso es lo que importa. Sobre el método, perfectamente claro. Hablamos sobre eso. Por lo tanto, lo que quiero que recuerdes aquí es, no te preocupes por eso. Vimos a Donald Trump considerarnos como adversarios, a veces incluso como enemigos, cuando nos cortó el acceso al poderoso modelo de IA de la empresa estadounidense Anthropic. ¿Es esta una manera adecuada de comportarse con aliados? ¿También se lo dijiste? Entonces creo que sí, claro. En primer lugar, lo dije, luego lo expliqué, después tuvimos discusiones. Tanto en el G7 tuvimos una sesión dedicada con una docena de líderes de tecnología, de inteligencia artificial. Y entonces nosotros hablamos largamente juntos y nuestros equipos también. Hay despertador. Les digo que eso sucede. Primero, ¿qué está pasando en términos de innovación? Hay una aceleración de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la máquina que aprende. ¿Tú la usas? Yo, claro, uso la inteligencia artificial para hacer una infinidad de cosas, investigaciones, mejorar, entender. No me delego a ella, pero la uso. Y entonces, como yo promuevo mucho el Mistral IA, uso el chat, ¿ok? Solo el gato. Yo incentivo a todos mis interlocutores a hacerlo, porque al usarlo le daremos todo y seguiremos entrenándolo y mejorándolo. Francia puede estar orgullosa, hago aquí un paréntesis, ese cocoricó, si me permiten, sobre la IA antes de volver. Hay que saber mirar. Cuando funciona, hay que decirlo francamente, es formidable. Sí, somos el país que más ha creado empleos en IA en Europa. Muy lejos. Somos el país que más crea startups de IA en Europa. Somos el país que más forma. Fuimos los primeros en lanzar una estrategia. La gente está despertando en el debate público. Debemos crear IA. Afortunadamente no los esperamos. 2018 estrategia de IA en Francia. 2019 estrategia cuántica. Somos el país que más ha invertido en este tema. Hoy en día existen 2 líderes, Estados Unidos y China. Europa se quedó atrás. Somos por mucho los mejores en Europa. Sí, los únicos en estos famosos e importantes modelos de lenguaje de gran tamaño. Entonces, Mistral, en comparación con el chat GPT abierto, Anthropic y otros similares, etc., los únicos que no son estadounidenses ni chinos son Canadá y nosotros. Somos los 2 únicos países que los tienen. Entonces tenemos que avanzar. Simplemente, ¿qué es eso? No, pero exactamente. Te doy algunos números, pero tú ya los conoces. Pero yo los conozco, pero es importante decirlo. Su primer ministro anunció inversiones en IA y en Estados Unidos son 600.000 millones de dinero público sin contar los miles de millones de dólares invertidos por las gigantes tecnológicas, por estas empresas privadas. ¿Dónde está el dinero público y el dinero? Podemos invertir tanto como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero además de eso, tenemos todo el dinero invertido en Francia, 2030. Ya es una iniciativa lanzada hace casi 5 años. Anunciaré cambios en Octubre, para Francia 2030. invertimos miles de millones en nuestra IA. Aún más. No, porque somos la escala para países como Estados Unidos y Europa. Nosotros, los franceses, invertimos mucho más dinero público que muchos vecinos. En segundo lugar, es necesario movilizar dinero privado. Lanzamos un nuevo fondo de tercera generación, los fondos TV. Vamos a invertir 15.000 millones de euros movilizados en nuestros institutos. Esto es privado, para avanzar.
Enseguida reunimos fondos privados que van para la IA, pero nuestra Europa tiene que invertir más. Por eso la batalla que voy a librar, así como salir de aquí a nivel europeo, necesitamos un presupuesto mucho mayor para poner más dinero público. Hoy Europa no invierte lo suficiente en IA. Nosotros los franceses consumimos más que los vecinos. Nosotros los europeos no consumimos lo suficiente. ¿Estás hablando con alemanes? Claro, pero hace unos meses estuve en Berlín en una cumbre digital para eso. Y este año en VivaTech el invitado de honor es Alemania. Y por lo tanto creo que los vamos a convencer sobre este tema y lo vamos a lograr. Pero estamos en la batalla. Francia está a la vanguardia europea. Somos campeones europeos. Ahora queremos estar en la competencia mundial para usar la metáfora futbolística. Por lo tanto debemos seguir invirtiendo. Y quiero que nuestros compatriotas entiendan por qué. Es necesario invertir dinero privado, porque ese dinero permite construir y comprar centros de datos y así comprar capacidad de procesamiento y mucho más. Y esas capacidades de cálculo permiten que sus modelos sean operativos. Hoy, Anthropic, cuando crean sus modelos Mythos 5 o Fable 5, ambos prohibidos, los entrenaron con capacidades de computación 15 veces superiores a las que podemos movilizar. Y nosotros movilizamos mucho más que nuestros vecinos. Por lo tanto, debemos continuar implementando nuestra estrategia, que es invertir en centros de datos. Y ahí Francia está muy por delante, tenemos la suerte de contar con energía nuclear disponible y de bajo costo. Por lo tanto, centros de datos, talento, defender nuestro ecosistema como Mistral, Alan, todas nuestras empresas fantásticas, y acelerar eso y tener una estrategia europea mucho más fuerte, más inversión. Por lo tanto, esta es la primera batalla para responder a lo que se ha hecho. Ahora vuelvo a su pregunta. Para los estadounidenses, lo que sucedió exactamente hace una semana fue una primera llamada de atención. Hasta ahora, la administración estadounidense decía que la inteligencia artificial no debía regularse. Ahora entienden que es peligroso. Me alegra. Hace 2 años, cuando tuvimos nuestra cumbre de inteligencia artificial, todos nos decían que no reguláramos. Hubo poca reacción. Entonces les dijimos, si es peligroso, compártanlo con socios de confianza. ¿Y con sus aliados? Y así verán que en los próximos días encontraremos acuerdos para que estos modelos sean compartidos con las autoridades gubernamentales que se encargan de la seguridad y la ciberseguridad, porque es una cuestión de ciberseguridad para nuestros hospitales, para nuestros bancos, etc. Y que después ellos lo reabrirán comercialmente. Resolveremos este asunto en los próximos días y semanas. Así que poner dinero en privado porque no tenemos mucho dinero público. Usar el poder de apalancamiento. Con ambos. El poder de apalancamiento está en Versalles. Está aquí, pero también es el PIB. Es una métrica importante. Cuando vemos que el crecimiento francés está estancado, el desempleo vuelve a aumentar, una deuda francesa de 3.500.000 millones, ¿cree al final que Francia es más poderosa hoy que cuando llegó al poder? Creo que Francia y Europa están viviendo un punto de inflexión en cuanto a independencia, pero creo que Francia hoy tiene ejércitos más fuertes. De acuerdo, usted habla de poder, tiene una diplomacia más fuerte y clara, esta cumbre es una ilustración. Tiene un crecimiento consolidado superior al de Alemania o Italia. Y por lo tanto Francia, en los últimos 10 años, ha crecido más que Alemania, ha crecido más que Italia, lo cual no ocurría en los 15 años anteriores para la Asociación Franco-Alemana. Francia, desde hace 7 años, se está reindustrializando. Incluso en los tiempos difíciles que vivimos, creamos más empresas de las que destruimos, más empleos industriales. Francia es la líder en inteligencia artificial en Europa. Francia es líder en energía en Europa. Y hace 10 años asumió un país que iba a cerrar sus centrales nucleares, que ya no invertía en energía nuclear, y cambiamos completamente esa situación. Exportamos 90 teravatios hora por año. Eso es lo que nos permite ser buenos. Tenemos una dificultad, nuestras finanzas públicas. La clave para nuestras finanzas públicas es saber seguir asumiendo. Quise avanzar, pero no tuve todo el apoyo en el tema de las pensiones. Pero nuestro modelo social tiene que ser reformado, y esa será la tarea de quienes nos sucedan. Es una necesidad, porque en un país que tiene el modelo social más generoso del mundo, un país que destina la mayor parte de su Producto Interno Bruto al gasto público, si no introducimos más eficiencia y si no reformamos este modelo, no podremos tener un poder duradero y sostenible. Por lo tanto, no estoy siendo catastrofista diciendo que todo está detenido. Eso es falso. Reducimos el desempleo mucho más que los vecinos. Resistimos. Tenemos todos los indicadores que muestran que somos más fuertes. Ahora es necesario tener el valor de ser más eficaces en el gasto público, la disminución del desempleo que logramos en estos 9 años. Pero el desempleo volvió a subir. Finalmente, disculpe, en relación con la situación de hace 9 años no, y así logramos consolidar todo esto.
Incluyendo al gobierno actual, el primer ministro implementó una reforma del seguro de desempleo que permite ahorros. Por lo tanto, todo esto necesita ser consolidado. Será necesario retomar la reforma, es indispensable en un país envejecido. Es necesario seguir haciendo ahorros inteligentes en salud, es decir, hacer que las personas sean más responsables y que nuestra medicina sea más individualizada. Eso también significa continuar el trabajo en prevención. Es necesario un gasto más eficaz del Estado y de los municipios. Hay personas que tal vez lo observen y se pregunten por qué no lo hizo. Pero disculpa, yo hice eso. Y lo hice en muchos campos. Pero también me felicito por haber duplicado el presupuesto de desarme. De lo contrario, ¿qué diríamos hoy? Haber aumentado el número de policías y el presupuesto de los magistrados en un 60%. Mira por lo que volvió a pasar el país. Justamente vamos a hablar de justicia. Bien, Si no hubiera hecho todo esto, podrían decirme con razón, faltan medios, pero miren bien todo lo que hicimos. Considero que fui elegido en 2020 y 2022, presentando al pueblo francés una reforma de la jubilación a los 60 y 65 años. Me veo obligado a constatar que no fue aceptada, no fue apoyada. Y luego nuestra mayoría parlamentaria retrocedió con esa decisión. Eso es la vida democrática. Sí, puedo lamentarlo, lo lamento personalmente, pero así es la vida democrática. Es lo más eficaz y relevante que se puede hacer para reducir nuestros gastos. Porque hoy en día la jubilación es el mayor gasto público. Si no la reformamos en un país envejecido, somos hipócritas. vamos a hablar sobre justicia. Lo mencionó brevemente, refiriéndose al drama que sacudió a los franceses, la muerte de Liana. Usted habló por teléfono con la familia de Liana, general Darmanin, ministro de Justicia, pidió disculpas en nombre de la justicia francesa. ¿Usted hizo eso en nombre de Francia? No voy a poner las cosas en ese campo y creo que no es así. Tengo a mi familia y es en la dignidad de este intercambio y humanidad donde quiero permanecer. Y luego para nuestro país solo digo que el gobierno, bueno, él tendrá que mostrar lo que van a hacer. En primer lugar, es un tema, una causa que te he estado defendiendo durante muchos años, sobre la cual ya hemos hecho muchas cosas. Hay una profunda transformación en marcha. Pero casi lo logramos. Pero obviamente hubo cosas. Dije desde el primer día que no todo se hizo correctamente. Ahora hay una inspección solicitada que se entregará el 22 de junio. Yo no voy a prejuzgar y empezar a señalar culpables a otros. No estoy aquí para expresar lo que siento, eso lo expreso directamente a las familias que viven estos dramas. Lo que sé es que nunca estuvimos en la inacción. Y también hay que tener en cuenta que cada vez exigimos más a nuestras fuerzas. Y que había un continente escondido. La libertad de expresión fue otorgada. CBC, estoy muy feliz de haberla creado y liberó muchas cosas. Y solo me gustaría recordar que cuando fui elegido en nuestras prisiones, donde había menos detenidos que hoy, 7 de cada 7 estaban presos por violencia sexual y de género, hoy es 3 veces más. Entonces eso significa que sí, todavía hay casos pendientes, pero hay muchas personas que fueron arrestadas, detenidas y que antes eran historias completamente silenciadas. Porque a partir de 2018 cambiamos el plazo y por lo tanto ha habido un trabajo continuo realizado en los últimos años. Sí, nuestras sociedades viven en violencia con situaciones inaceptables. Y sí, al levantar esa tapa sobre situaciones vividas en los últimos años, todos sentimos indignación ante lo que puede hacerse, porque tocar a un niño es lo peor que puede haber. Y sí, siempre nos decimos, es imposible que no lo hayamos visto, nunca nos acostumbramos. Pero en el fondo eso es lo que quiero decir, jamás nos acostumbremos, siempre indignémonos. Pero esa indignación no debe significar impotencia y no debe significar venganza. ¿Dijiste que no se responde a la violencia? No. Pero ella debe permitirnos. Yo hablaba de las fuerzas políticas. Fue inaceptable la polémica idiota. Yo estaba hablando sobre las fuerzas políticas. Y inmediatamente Haremos una ley. Pero mira lo que funcionó y lo que no funcionó. Mira todo lo que se hizo. Tal vez algunas cosas innecesarias, pero se hizo mucho. ¿Qué se puede mejorar? Debe hacerse con calma y método para ser eficaz. Pero sobre todo le digo, esta indignación, si queremos que sea fértil y productiva, es necesario que se traduzca en gestos útiles y no en una especie de pose. En el fondo, la enfermedad que tenemos es una forma de perdón, de confianza y consideración por nosotros mismos. Si Francia ya no tiene autoconfianza y estima, ¿qué grandes cosas espera que haga? Y les digo que se hable de nuestra diplomacia, ejércitos, economía, IA, justicia y fuerzas de seguridad. Somos un gran país. Y debemos mirar nuestros fracasos e insuficiencias con lucidez. Debemos todos juntos hacer un esfuerzo para repararlos, pero no debemos, en caso de drama o problema, desgarrarnos todos y decir, estamos perdidos, parados.
Ya ni cuento las renuncias o las dimisiones que dicen que estamos pereciendo. En realidad, ya deberíamos estar muertos desde hace años. No, somos un gran país y lo hemos demostrado en los últimos días. Es un gran país el que puede hacer lo que hicimos. Y fueron los franceses quienes lo lograron. Y en esta sala, donde se llevan a cabo los consejos de defensa de un país con armamento nuclear, ¿a veces se imagina en su lugar a su sucesor? De esas cosas no se habla. Pensamos en eso. Y no estamos obligados a decir todo lo que pensamos. En un mundo brutalizado, después de todo lo que dijimos esta noche, ¿qué cualidad debe tener? Los franceses lo saben. Confío en ellos. Somos un gran país, un gran pueblo, y ellos saben elegir lo que es bueno para ellos y saben tomar su destino y su futuro en sus manos. Es necesario iluminar el debate, y por lo tanto, mi papel será actuar hasta el final, mantener la unidad del país y asegurar que el debate esté bien esclarecido sobre los grandes desafíos. Pero los franceses sabrán elegir. ¿Estás confiada? Sí, En primer lugar, porque tenemos estas fuerzas, vivimos dramas, momentos difíciles, emociones. Usted recordó algunos y me emocionó mucho. Pero somos un gran pueblo, y somos un pueblo muy político en el sentido noble del término. Las mujeres y los hombres franceses gustan de la política y eligen lo que es bueno para su futuro. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted y gracias por haber venido aquí.